Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Elizabeski, soy presidente de la Comisión de Negociación y Mediación de nuestro Consejo. En esta ocasión venimos a presentarles dentro del espacio de la RCIT una actividad de difusión que tiene que ver con distintas miradas de la articulación entre la resolución de conflictos, la negociación y la mediación, con nosotros, los profesionales en ciencias económicas, y nuestra participación, nuestro rol en este espacio académico. Yo tendré el placer de ser el primer disertante con ustedes y a posteriori me acompañarán 3 colegas de nuestra comisión: Marcela Arancet, Mirta González y Daniel Dillor. No quiero comenzar mi exposición hoy sin antes comentarles que nuestra comisión es abierta a todos los matriculados y nos reunimos los terceros miércoles de cada mes. Así que bueno, para el año 2021, que esperemos ya sea sin pandemia, están todos y todas muy cordialmente invitados. Desde el punto de vista de la articulación de la tarea de los profesionales en ciencias económicas y los espacios de resolución de conflictos, en este momento que estamos viviendo en el siglo XXI, está teniendo un importantísimo desarrollo todo lo relacionado con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, quizás podríamos decir ya no tan nuevas, con la prevención, gestión y transformación de conflictos. Y quiero compartir con ustedes algunas aclaraciones terminológicas. El campo disciplinar que articula la tecnología y el conflicto se llama ODR, en inglés Online Dispute Resolution. En español, su traducción es resolución de disputas en línea. Deviene del campo de lo que se llama la resolución alternativa de disputas, ADR, como verán en rojo, Alternative Dispute Resolution, que su traducción al español es RAD, resolución alternativa de disputas, y tiene muchas otras acepciones. Pero de las ADR, de las Alternative Dispute Resolution, reemplazando la A de Alternative Dispute Resolution, en el año 1996, en el Centro de Tecnología y Conflicto de la Universidad de Massachusetts, que yo tengo el placer de integrar como miembro, se decidió reemplazar la A de Alternative por la O de Online. Y nació este espacio que se denomina ODR. En mi presentación hacia adelante, cuando me refiera a las siglas ODR, estaré indicando que lo comentado tiene que ver con las nuevas tecnologías y la gestión y transformación de conflictos. Como podrán ver, en el año 1962, Hanna-Barbera crearon unos dibujos animados, unos cartoons, llamados en inglés los Jetsons y en español los Supersónicos. ¿Y de qué se hablaba? Se hablaba de clases online, se hablaba de trabajo en casa, home office, se hablaba de videollamada, se hablaba de videoconsulta y se hablaba de mascarilla. O sea que hace 58 años, unos señores soñaron, pensaron, inventaron, crearon un presente como el que estamos viviendo. En todos los órdenes de nuestra actividad profesional irrumpe la tecnología con mucha energía. La mediación
Es un proceso a través del cual un tercero neutral facilita la comunicación, el vínculo entre dos o más partes, siendo ellas siempre dueñas de la decisión. Por eso es un método alterno, un método apropiado. ¿Alterno o apropiado a qué? Al juicio. En el campo de la negociación, dos partes trabajan entre sí para encontrar un acuerdo de mutuo beneficio. O sea que tanto en la negociación como en la mediación, la facilitación y la conciliación, que son los 4 métodos no adversariales, las partes siempre son dueñas del acuerdo o no que se alcance. Y ahora, en estos procedimientos que les he comentado, como así también el arbitraje, que es un método alternativo pero no adversarial, ¿sí? El arbitraje es el único método alternativo adversarial. Y negociación, mediación, facilitación y conciliación son no adversariales. Así que en todos estos métodos, tanto los adversariales como los no adversariales, hizo su irrupción la tecnología. ¿Y para qué podemos usar la tecnología en este ámbito? Bueno, para gestionar los conflictos, para difundir nuestra actividad académica y profesional y para construir identidad en las redes. El punto 2 y el punto 3 están específicamente vinculados con la construcción de nuestra identidad y reputación digital, básicamente con un objetivo: tener más clientes, proteger los que tenemos y aumentar nuestros ingresos. Debemos tener en consideración que nuestra vida personal y nuestra vida profesional se desenvuelve en el universo de los unicornios de los mundos GAFA: Google, Apple, Facebook, Amazon. También se incluye aquí la N de Netflix y la M de Microsoft, GANFAM. Y es allí donde tendremos que aprender a trabajar y comprender cuál es el presente y cuál es el futuro de los unicornios de los mundos GANFAM, porque nuestro trabajo va a tener que circular en ese ambiente, como así también está siendo atravesado en estos momentos por los mundos VUCA en inglés, VICA en español, ¿sí? Complejidad, ambigüedad, volatilidad e incertidumbre. Entonces estamos viviendo, sobreviviendo, asistiendo al entrecruzamiento de los unicornios de la tecnología con los mundos VICA que hoy en día giran alrededor de nosotros y forman parte del contexto en el cual debemos construir y desarrollar nuestra actividad profesional. Por supuesto que es complejo, por supuesto que es volátil, por supuesto que es ambiguo y sin lugar a dudas en tiempos de pandemia es absolutamente incierto. Así que nosotros debemos valernos de las nuevas tecnologías de información y comunicación para hacer fuerza sobre el mercado, para adquirir fortaleza, para mover al oponente y para construir nuestro espacio profesional. La negociación y la mediación vienen en nuestro auxilio porque la mayoría de nuestros clientes, por no decir todos, viven inmersos en una situación de gran cantidad de conflictos. Por ello, es muy importante que nosotros, además de nuestra oferta tradicional de servicios profesionales, le incorporemos las herramientas de la negociación y la mediación, sobre todo en los mundos organizacionales. En este momento, en nuestro consejo, se está dictando una diplomatura de negociación y gestión de conflictos en las organizaciones en el mundo 5.0, poniéndose esta oferta académica en línea con lo que requiere la sociedad moderna, lo que requiere la empresa 5.0 y lo que necesitamos dar nosotros, los profesionales en ciencias económicas, dentro de las organizaciones o desde fuera de las organizaciones hacia las mismas, trabajando en el conflicto intraorganizacional y en el conflicto interorganizacional o entre la organización y los consumidores o entre la organización y los proveedores. Y todo ello tendiendo a fortalecer
la lealtad hacia nosotros y nuestra praxis de los clientes. Y la revolución que estamos viviendo es consecuencia de lo que estoy compartiendo aquí, que es el profundo cambio tecnológico, ¿sí? Porque hoy tenemos teletrabajo, tenemos un mercado global, tenemos acceso universal y tenemos aprendizaje a distancia. Por ejemplo, este episodio académico que estamos llevando a cabo es consecuencia de la decisión del Consejo de facilitar a los matriculados en estos tiempos tan difíciles nuevos canales para mantenerse informados, para ayornarse, para visualizar qué es lo que hay en el mercado y qué elementos podríamos incorporar a nuestra actividad profesional cotidiana. Pero frente a este cambio, frente al desarrollo del teletrabajo, que no es lo mismo que el home office, porque una cosa es me voy un rato del estudio a casa a trabajar y otra cosa es desarrollo una actividad profesional para ganar dinero teletrabajando, donde tengo que adquirir otras competencias. También en el ámbito de la gestión y transformación de conflictos, los conflictos en los equipos de trabajo remoto o virtuales empiezan a desarrollarse, a aparecer y a agrandarse. Y también por eso nosotros debemos tener las capacidades para gerenciar y gestionar equipos de trabajo virtuales, porque hoy podemos tener gente que colabore con nosotros en cualquier lugar del mundo. Así que, para terminar esta participación de mi parte, reiterándoles el agradecimiento de atender a esta reunión científica y técnica, quiero que lleven en vuestra memoria, en vuestra cabeza, una sola cosa. Solo una cosa es segura: nada volverá a ser como era. Por lo tanto, superando el IVA digital, debemos adquirir y trabajar para tener nuevas competencias que faciliten, que mejoren, que afiancen la relación con nuestros clientes. Les reitero, la negociación y la mediación son ámbitos de trabajo que tanto en la Argentina como en el mundo se van abriendo hacia los profesionales en ciencias económicas. Muchas gracias. Los dejo en compañía de mis compañeros para la siguiente presentación. Estoy muy agradecido y contento por participar de este evento eventual junto a los colegas de mi comisión de negociación y resolución de conflictos y también junto a ustedes, colegas en la profesión. Y estábamos allá por el mes de marzo haciendo nuestras cosas, nuestro día a día, cuando por la noche el presidente anuncia la cuarentena como consecuencia de la pandemia. Los trabajadores nos vimos obligados a quedarnos en nuestras casas y trabajar desde ahí, lo que se conoce con el nombre de home working, que es lo que quiero hoy reflexionar junto con ustedes. Para que esto sea redondito, lo que les pido es si ustedes pueden hacer sus aportes, dejen sus comentarios, sus experiencias y sus aprendizajes, así nos nutrimos todos de esto y se hace más interesante. Entonces, como decía, tuvimos que quedarnos en nuestras casas y en mi caso, que supongo debe haberle pasado también a muchas otras personas, lo primero que tuve que hacer es organizar una pseudo oficina en mi hogar. Y bueno, me busqué un lugarcito y tuve que ver de ampliar la conexión que tenía con internet, a ver dónde tenía el tomacorrientes y lo tenía lejos, entonces tuve que comprar, y tampoco había muchos lugares que estaban abiertos donde comprar una zapatilla, y empezamos a ver cables por el piso. Bueno, una serie de situaciones menores que se fueron resolviendo. Las emociones que me provoca y trabajar desde mi hogar, esas son más difíciles
y necesitan más esfuerzo para resolverse. Y lo mismo le ha pasado a las empresas. Las empresas, muchas no estaban preparadas para esto, y entonces había que diseñar urgentemente protocolos de seguridad en los sistemas, y había que ver cómo se conectaba en remoto, como para que los empleados de su hogar pudieran estar trabajando como si estuvieran en la oficina. Y había computadoras, las menos, estaban completas, mientras que a una mayoría o tenía el micrófono interno y no tenía cámara, o al revés. Y hasta ese momento no era necesario contar con esos elementos, pero a partir de allí, donde necesitábamos comunicarnos vía Zoom, por ejemplo, Teams o lo que fuera, se tornaba muy necesario contar con ese equipamiento. Así que bueno, hubo un periodo donde también las empresas tuvieron que organizarse y acomodarse eventualidades. En lo emocional, bueno, al principio, con la agitación del momento y la ansiedad, el mail, por ejemplo, o los mensajes, los enviaba o los leía o los recibía a cualquier hora del día. En la medida que la cuarentena se fue extendiendo, un poco reflexioné y dije, bueno, acá lo que tengo que hacer es empezar a limitar mis horarios, porque además ya sentía que estaba trabajando a las 24 horas del día. Y me parece que eso nos pasó a muchos. Me fui organizando y fui acotando mi jornada laboral. Y por el lado de las empresas, luego de haber coordinado y corregido estos temas menores que tenían que ver con el hardware y esas cuestiones, claro, los directivos empezaron a tener otras preocupaciones relacionadas con los desafíos que se plantean al trabajar con equipos en remoto, ¿no? Las preguntas que surgían y que no tienen respuestas obvias, hay que buscarlas. Ejemplo, cómo mantener la productividad, cómo medirla si realmente vale el esfuerzo hacerlo, cómo mantener y reforzar el sentido de pertenencia, cómo interactuar efectivamente. Sabemos que la organización está definida como una red de conversaciones. Y bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo tenemos esas conversaciones ahora? ¿Y son las mismas conversaciones que teníamos antes o han cambiado? Respecto del control, cómo controlar, y ese vacío de control es más profundo según la cultura de la empresa. Y habrá que empoderar más al personal y menos control. No se puede tampoco perder de vista el factor humano. Le estoy prestando la debida atención a las emociones del personal, cómo los está afectando todo este tema, toda esta crisis. Hay gente que trabaja conmigo que me ha dicho, bueno, espero que al final de la cuarentena podamos seguir trabajando desde el hogar, porque yo aquí me siento más productivo y no tengo ese ruido de oficina en mi cabeza. También me han dicho, bueno, espero que la cuarentena termine pronto porque yo necesito tener contacto con mis compañeros de trabajo. Son situaciones que se presentan y que hay que resolver. Insisto, muchas respuestas no son muy obvias. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿no somos nosotros los profesionales en ciencias económicas los que estamos mejor preparados para gestionar esta crisis y dar respuestas a todas estas preguntas y algunas más que no menciono? ¿O construir una nueva realidad en las organizaciones? Y este es un tema que nosotros lo hablamos con los colegas en la comisión, intercambiando opiniones. Estamos de acuerdo en que el profesional de ciencias económicas tiene ventajas competitivas y comparativas respecto del resto. Sabemos, conocemos lo que hacemos, somos asertivos, buenos negociadores y buenos lectores de la realidad. Estamos acostumbrados a aconsejar a quien contrata nuestros servicios.
y en muchos casos también actuamos de mediadores o facilitadores. Mediamos con él y por él, con sus empleados, con sus clientes, con sus proveedores, con el Estado. Facilitamos a quien nos contrata resolver cantidad de situaciones. Eso hace que tengamos influencia de manera positiva en la toma de decisiones que son más eficientes y más exitosas gracias a nuestro consejo. Entonces, por todo esto, y en esta época de cambios y crisis, y como sabemos que las crisis traen conflictos, nosotros los profesionales de ciencias económicas tenemos una muy buena oportunidad para marcar la diferencia y de encumbrar aún más nuestra profesión. Pienso que ustedes coinciden con lo que digo. Si no, les insisto, por favor dejen sus comentarios, sus apreciaciones y los aprendizajes que han tenido en esta época, y así enriqueciendo entre nosotros, y eso es muy importante. Hasta acá mi reflexión. Muchas gracias por escucharnos y los dejo con la próxima presentación. Un saludo afectuoso. Mi nombre es Mirta González, mediadora formada en el Consejo Profesional, miembro de la Comisión de Negociación y Mediación. Y quería contarles que a través de los años de ejercicio profesional en distintas organizaciones, pero por sobre todo en pequeñas y medianas empresas, he podido observar la importancia del rol del profesional de ciencias económicas, a quien se recurre en busca de asesoramiento y de soluciones en innumerables cuestiones. Algunas de ellas forman parte de nuestra labor en la organización, pero muchas de ellas están relacionadas con conflictos por los que atraviesan las organizaciones. Motivada por el interés que despertaron en mí algunas de estas situaciones, buscando nuevas oportunidades laborales y sobre todo analizando el impacto que producen, ya sea a favor o en contra de la organización, fortaleciéndola o debilitándola, según se la gestione estas situaciones, es que tomé la decisión de formarme en negociación, mediación, en técnicas de gestión de conflictos y de gestión de acuerdos en forma ágil y eficaz. En marzo de este año se sumaron a todos los conflictos que veníamos arrastrando y que no se habían eliminado, numerosos más. Muchos de estos conflictos vieron a las obligaciones en la necesidad de reinventarse. Todas debieron asumir cambios, ir realizando muchísimos cambios. Algunos de ellos se venían gestando y debieron acelerarse, en principio para subsistir, pero luego están formando parte de lo que ya es nuestra cotidianidad. Son ejemplos de ello el e-commerce, el home office, el home banking, el uso de plataformas para mantener las relaciones con nuestros clientes, con nuestros proveedores, realizar reuniones de equipo para realizar capacitaciones. Todos estos cambios que se dieron y se dieron tan rápido generaron conflictos. Conflictos dentro de la organización, que se llaman conflictos intraorganizacionales, que son aquellos que se generan en la interacción entre las personas que componen la organización, y conflictos interorganizacionales, que son aquellos que se generan en la interacción con otras organizaciones. La crisis nos muestra un desafío, el de preservar las relaciones contractuales con nuestros clientes, proveedores, con nuestros socios, colaboradores, empleados. Para ello, la negociación, la mediación y otros métodos de gestión de conflicto son una estrategia especialmente adecuada, porque nos permiten intervenciones para desbloquear la situación y, sin confrontar, gestionar las diferencias.
utilizando técnicas de comunicación que permiten deconstruir el conflicto y construir soluciones flexibles y ajustadas a los intereses y las necesidades de las partes. Hablamos de utilizar técnicas de comunicación en las organizaciones para tratar las situaciones conflictivas. ¿Qué son las organizaciones? Rafael Echeverría define las organizaciones como fenómenos lingüísticos, unidades construidas a partir de conversaciones específicas que están basadas en la capacidad de los seres humanos para efectuar compromisos mutuos cuando se comunican entre sí. Enunciar, acordar, consensuar, objetivos, metas, procedimientos formales para el desarrollo de una organización implica realizar acuerdos entre sus miembros y de sus miembros con los miembros de otras organizaciones. Estos acuerdos dan origen a la organización, le confieren una identidad propia, diferente de la de los miembros que la componen. Son unidades construidas a partir de conversaciones específicas, como lo define Rafael Echeverría. A través de los estudios, de las conversaciones y de los compromisos que se alcanzan en las organizaciones, es que identificamos características de las mismas, formas de ejercicio de las líneas de autoridad, de mando, de conocimiento, de circulación de la información. Analizamos sus fortalezas y debilidades y diseñamos intervenciones para facilitar la resolución de los conflictos. Es hora de pensar qué tipo de conversaciones vemos dentro de la empresa. Y Fernando Flores resume estos movimientos conversacionales en movimientos de dos tipos: conversaciones para la acción y conversaciones para crear posibilidades. Las primeras son aquellas que generan compromisos que concluyen con la acción. Las conversaciones para crear posibilidades abren justamente posibilidades para luego otras conversaciones determinen la acción, pero de ellas mismas no se producen compromisos. Vamos a ver o a poder pensar en un ejemplo. A partir de marzo, una empresa que se dedica a la fabricación de ciertos productos de telas plásticas y demás, se vio afectada, por supuesto, como todos, por esta cuestión de la pandemia. Pero dentro de su línea de fabricación existían productos que se vendían a sanatorios, geriátricos, y les permitió a la empresa apoyarse en esta línea de producción y mientras tanto el resto de la producción quedaba frenada por las cuestiones del mercado y poder subsistir. Esto determinó un movimiento muy importante en toda la línea de producción y sobre todo en los empleados que estaban dedicados a diversas tareas. En una reunión de directorio, el director de producción propone un cambio de incentivos en la producción. Porque, bueno, hay que ajustar una serie de cosas a la realidad actual, a la cotidianidad que estamos viviendo. Esta conversación que él tiene en el directorio es una conversación para crear posibilidades. No está llegando a ningún acuerdo, ni está generando ninguna acción, sino que está haciendo una propuesta que se estudia y el director la aprueba. El director aprueba esto, pero le pide que en el término de una semana se confeccionen los cambios que se van a realizar, pero estos consensuados previamente con la parte sindical, con el delegado y con el director de recursos humanos. Esta labor que realiza este equipo de trabajo para tratar este tema de los incentivos al personal de producción tiene una serie de
conversaciones para crear posibilidades, pero genera una conversación definitiva para la acción. ¿Cuál es esa conversación para la acción? Es los acuerdos a los que se ha llegado entre los delegados, el sindicato, el director de recursos humanos, para aplicar nuevos incentivos. Es así que de estas conversaciones que surgen compromisos para la acción, esos compromisos se van a cumplir y se van a cumplir en determinado tiempo y en determinada forma. Esta es la característica de esos compromisos. Los compromisos también los podemos clasificar en compromisos de distinto orden. En acuerdos que llamamos de primer orden, en acuerdos de segundo orden y en acuerdos de orden N. Los compromisos siempre son obligaciones para el futuro, acciones que asume la empresa a través de un acto conversacional y que tienen un tiempo y una forma de llevarse a cabo. Así podemos afirmar que una empresa existe en la manera que genere y cumpla sus compromisos, para lo cual necesitará recursos para alcanzar estos compromisos. Estos compromisos de primer orden son acuerdos que surgen a través de las conversaciones para la acción. Se agotan con el cumplimiento de la acción. Los acuerdos de segunda orden, sin embargo, son aquellos que incluyen objetivos de la organización, hasta pautas operativas que debe cumplir cualquier integrante de la misma. Sobre ellos se desarrollan los sistemas organizativos y jerárquicos, la división de tareas, las funciones, las atribuciones, las responsabilidades de cada individuo en la organización. Pensemos cuando un encargado da una orden a un operario para cumplir una determinada tarea. Detrás de este compromiso de acción hay un acuerdo implícito que hace a que autoriza al encargado a dar la orden y obliga al operario a cumplirla. Este acuerdo es de segunda orden y marca lo que los miembros de la organización pueden hacer y de qué manera. Los acuerdos de orden N son aquellos en que la organización desarrolla sus acciones a través de un trasfondo conocido, de un trasfondo compartido. Estos acuerdos dan origen a ese trasfondo. Ese trasfondo es de orden superior y se traduce en normas, en hábitos, en ideologías que comprometen la cultura de la organización. En este trasfondo también encontramos esa mirada hacia el futuro. Cuando nosotros hablamos de la visión, de la misión, de la organización, para luego fijar objetivos y metas, estamos hablando de una visión hacia futuro que nos permite ejecutar acciones desde una base consensuada y aspirando objetivos y metas comunes. Concentrados en estos aspectos, podemos definir las características de una organización. Como cualquier otro sistema, están constituidas por elementos que guardan relación entre sí y un contorno que distingue el adentro del de afuera. En todos estos casos que hemos visto de acuerdos de distinto orden, nosotros cuando intervenimos en cuestiones conflictivas tenemos que ver qué tipos de acuerdos estamos manejando y de qué orden son, porque tenemos que saber también qué van a formar parte, si van a formar parte de la cultura de la empresa, si van a ser para una acción que empiece y concluye con la acción misma, o si van a tener características que tengan que ver con las pautas operativas de la organización. En todos los casos es sumamente importante la legitimación de los acuerdos a los que se alcance y la ritualización. La ritualización mediante la inserción en la cultura organizacional que los instaura y los pone en su estructura de gestión. Me queda por plantearle muchas cosas, pero sobre todo desafíos. En esta cotidianidad
que atravesamos por procesos de transformación acelerados, se requiere de organizaciones flexibles, de organizaciones ágiles, creativas e innovadoras, con metodologías de gestión de conflictos que puedan dar respuesta oportuna a las nuevas necesidades. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Elida Marcela Arancet, soy contadora pública y mediadora. Formo parte del Foro Internacional de Mediadores, FIMED, y soy integrante de la Comisión de Negociación y Mediación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA. En principio voy a agradecer a las autoridades del Consejo y a las autoridades de la Comisión por haberme convocado. Voy a comentar sobre los conflictos inmobiliarios que forman parte de un proyecto que tenemos con otras colegas, Mirta Bonani y Elisa Baño. La resolución de conflictos en el ámbito inmobiliario se presenta como una alternativa altamente eficaz y rápida para la resolución de conflictos derivados de las operaciones que se realizan. Se pueden generar entre el profesional corredor y alguna de las partes, o alguna de las partes y otro profesional corredor, o otro profesional, o terceros, o simplemente entre las relaciones entre sí. Los conflictos en alquileres pueden originarse a raíz de los honorarios que deban pagarse el profesional, ya sea en la determinación cuantitativa, la forma de pago, el relevamiento de la documentación respaldatoria y su devengamiento. También se puede originar en el monto del alquiler, cálculo de la actualización, intereses por mora, retenciones que deban realizarse. En cuanto a las expensas, a quién le corresponde o no asumir un gasto, ya sea las expensas ordinarias o extraordinarias, y garantías, avales y su ejecución, reparaciones urgentes que realiza el locatario, resolución anticipada del contrato y su indemnización, finalización del contrato, así como la devolución del depósito, cuantificación de los daños, retenciones que se deban realizar en cuanto a servicios que se adeuden. Y es decir, que también puede producirse por malos entendidos, falta de comprensión de los términos contractuales, etcétera, diferencias de precio, etcétera. Bien, pueden surgir estos conflictos en la compra-venta, ya sea porque no se hayan respetado los plazos de entrega o porque la calidad del producto no esté acorde a lo establecido en el contrato o en el folleto, o que nos haya defraudado la empresa constructora, o que puede también ser que existan diferencias entre el vendedor y el comprador, ya sea en cuanto a precios, gastos, etc. En hipotecas, conflictos en relación a las condiciones o al pago de la hipoteca, desacuerdos en la novación. En cuanto a herencias, conflictos relacionados por la partición o liquidación del inmueble. También pueden existir conflictos entre fincas vecinas, ya sea en relación a la servidumbre, delimitación de las lindes, etc. Vamos a hablar sobre las ventajas de la gestión de conflictos. Muchos de nosotros como profesionales en ciencias económicas seguramente tenemos clientes, corredores, tasadores, martilleros. Por lo tanto, mediante nuestra intervención podrán resolverse, inclusive prevenirse ciertos conflictos, y de esta forma brindaremos un asesoramiento al corredor. La gestión y resolución de conflictos por medios no adversariales, negociación, facilitación, conciliación y mediación, facilita la comunicación entre las partes con un tratamiento personalizado, pudiendo acordar soluciones al problema con mínimos costos,
económicos, emocionales y temporales que un proceso judicial. Es decir, que cuando estamos inmersos en un conflicto buscamos soluciones que acerquen las diferencias y no que las profundicen. El experto en gestión de conflicto ayuda a las partes implicadas en el conflicto a buscar soluciones. Para ello utilizamos la creatividad. Estos métodos de resolución de conflictos en controversias entre locador y locatario es una vía muy adecuada para la búsqueda de soluciones y goza de una gran flexibilidad que permite adaptarse a cada parte y a cada conflicto que surge en esta esfera, priorizando alternativas que satisfagan los intereses personales y colectivos, accediendo no solamente al fortalecimiento de las relaciones, sino a su transformación. Ahora tendremos en cuenta el rol del profesional en ciencias económicas. Si a nuestra capacitación en gestión de conflicto le sumamos nuestra profesión de origen, ciencias económicas, tenemos ventajas competitivas, contando con una expertise que podemos aportar a la hora ya sea de la evaluación de bienes y servicios, de determinar actualizaciones, calcular intereses, análisis de devengamiento de ingresos y gastos, etc. Teniendo en cuenta la situación actual, las reuniones que necesitamos hacer, las podemos hacer vía virtual, en forma virtual. A continuación, analizaremos un caso de un conflicto en un alquiler. En este supuesto, el inquilino, sin previo aviso al propietario, decide realizar un gasto, dado que ha tenido una avería en las cañerías, y no solamente hace la reparación, sino que también cambia la bañera y la grifería. Por lo tanto, llegando a un gasto mucho mayor al que le correspondía. El propietario no está de acuerdo debido al gasto excesivo y que no ha sido realizado con su consentimiento. Por lo tanto, amenaza con la resolución del contrato. En primera instancia debemos contactarnos con las partes, ya sea en forma individual o conjunta. Esto puede ser realizado mediante un llamado telefónico en el cual se les explica quiénes somos, en qué consiste el proceso de gestión y resolución de conflicto, que somos imparciales porque no tenemos conocimiento de las partes ni de las controversias. Nuestro rol es escucharlos y ayudarlos a considerar y evaluar distintas alternativas para solucionar su conflicto. Es decir, que no imponemos un acuerdo, ya que no somos ni juez ni árbitro, sino que este acuerdo surge de las partes entre sí. Además, queremos comunicarles que en caso de no llegar a un acuerdo, tienen la posibilidad de seguirlo por otra vía de resolución de conflicto. Este proceso es confidencial y voluntario, donde se prioriza la comunicación positiva, la escucha activa, el reconocimiento de las emociones propias y ajenas y el fortalecimiento de la relación. Vamos a llegar mediante la formulación de distintas preguntas que hacen a nuestra técnica, con lo cual tratamos de recabar información para comenzar a preparar el proceso de negociación. En las primeras entrevistas utilizaremos preguntas abiertas con las cuales recabamos esa información. Nos contactamos con el locador, quien nos informa que en el contrato de locación existe una cláusula en la cual está sujeto todo gasto a pedir el consentimiento del locador. Y también se especifica que se debe consultar a cada vez que se va a realizar dicho gasto. No obstante, esta parte se encuentra colaborativa. En una primera audiencia se consigue trabajar a fondo la comunicación
y surgen propuestas para la solución de la controversia, la cual consistiría en quién afrontaría dicho gasto, dado la falta de consentimiento, y el monto y la forma en que se va a realizar dicho pago. Revisación de las reparaciones y decisión sobre las mejoras que se realizaron, las cuales fueron efectuadas excesivamente. Bueno, para ello se revisa el contrato de alquiler y se establece día, fecha y hora para la revisación de las reparaciones con un profesional idóneo y solicitar presupuestos para ver hasta dónde alcanza el gasto. Se inició el proceso con la aplicación de técnicas como la escucha activa, preguntas abiertas, informativas, exploradoras, en cuyo relato se fueron advirtiendo que existían intereses ocultos en el locatario, quien no solo estaba afectado por la posición de su reclamo, sino que también reunía un historial de perjuicios sufridos anteriormente, ya sea provocados por demoras en el tiempo, mala calidad de los trabajos realizados y corta duración, con, por supuesto, la posterior consecuencias para los que habitaban el inmueble. Una de esas preguntas podría ser: ¿cómo describe usted lo que sucede? Esa sería una pregunta abierta. Lo mismo se hace con el locador. Se le aplicaron las mismas técnicas, advirtiéndose que la posición en todo momento era de allanarse a las pretensiones del locatario, dado que reconocía el daño, pero estaba claramente afectado porque el costo era excesivo y no estaba acorde a sus posibilidades. Esto lo podría llevar a juicio al no querer realizar el pago. Para ello se aplicaron preguntas reflexivas de manera de romper esa estructura de pensamiento cerrado entre las partes, con lo cual logran reflexionar sobre lo que están contando. Por ejemplo, imaginemos qué pasaría si el locador decide no asumir ningún gasto. Esta sería una de las preguntas reflexivas que se le haría. Cuando comenzamos a generar opciones, utilizamos preguntas abiertas, circulares, hipotéticas, analizando la situación desde diferentes perspectivas, es decir, poniéndonos en el lugar del otro. Buscando el man y el pan, o sea, la mejor y la peor alternativa, surgen las primeras opciones de mutuo beneficio, llegando a la pregunta de replanteo, que es: ¿cómo podría ser asumido ese costo y la reparación sin modificar los arreglos realizados? Finalmente se logra un acuerdo de mutua satisfacción. Por un lado, descontar del alquiler una cuota mensual para cubrir dicho gasto, pero con el límite del presupuesto, de los presupuestos presentados. Con esto se calmó la situación de tensión mediante la obtención de una solución que no solamente contuviera la contingencia de la reparación sin la autorización, sino que también dejó en el olvido las situaciones anteriores similares, creando nuevas formas de cómo proceder en el futuro, fortaleciendo y transformando las relaciones entre ambos, siendo más cordiales y comprensivas. Deseo que mediante el desarrollo de este caso práctico haya quedado claras las ventajas y beneficios de la aplicación de estos métodos de gestión y prevención de conflicto cuando desarrollamos nuestra profesión en el ámbito inmobiliario. Desde ya, muchas gracias.